Aprueban entrevistas videograbadas a menores víctimas de delitos de alta connotación. Contralor expuso ante comisión investigadora por usos de recursos públicos en Codelco. Comisión de Trabajo analizó nuevas cifras de desempleo. Ministro Gómez se refirió a presunto fraude en jubilaciones en las Fuerzas Armadas. Comisión recaba antecedentes de eventual colusión en el precio de prestaciones médicas en la región de Valparaíso. ¿Cómo están? Les saludamos, le damos la bienvenida a la presente edición de Frecuencia Legislativa para revisar los hechos más importantes, más destacados de las últimas horas acá en la Cámara de Diputados. Y les contamos en primer término que al Senado fue enviado el proyecto que regula las entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos de alta connotación. La Cámara incorporó nuevos requisitos que buscan resguardar la integridad de los menores. El proyecto de ley que regula las entrevistas videograbadas y su aplicación a niños, niñas y adolescentes inicialmente estaba destinado solo a los casos relacionados con los delitos sexuales, pero se amplió a otro tipo de delitos de mayor connotación. En definitiva, lo que se busca es resguardarlos y evitar la llamada victimización secundaria, que ocurre cuando los menores deben repetir constantemente su testimonio, como afirmó el diputado de C, Jorge Zabag. Que ellos puedan tener un trato por el sistema procesal penal distinto al de los delitos comunes y que ellos puedan tener unas entrevistas hechas por profesionales en espacios o salas distintas de las comunes y que en lo posible sean el mínimo posible de audiencias o de entrevistas para evitar precisamente recordar o revivir ese momento tan duro de la comisión del delito. La entrevista videograbada deberá cumplir con determinados requisitos, como por ejemplo ser realizada por un especialista y en una sala adecuada, como detalló el diputado Arturo Esquella de la UDI. Hay que recordar que no solo la victimización secundaria se genera por el hecho de que hoy día, como ocurre y ha ocurrido siempre, a estas personas, los menores que son víctimas de estos delitos de mayor connotación, se les pregunta una y otra vez, se puede llegar al absurdo de preguntarles 10 veces por el episodio, digamos, traumático que les tocó vivir. Acá se evita, digamos, esa seguidilla de entrevistas que se dice lo mismo, grabándolas, digamos, y los peritos que la quieran ver pueden ver la grabación, pero también la manera en que se realiza, digamos, dicha entrevista. Adicionalmente, el proyecto dispone medidas como el resguardo de la identidad de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Las modificaciones fueron aprobadas por la Cámara con un amplio respaldo de 110 votos. El proyecto retornó ahora al Senado, donde deben ser ratificadas estas enmiendas. Y el Contralor expuso ante la Comisión Investigadora por el uso de recursos públicos en Codelco. En la sesión, Jorge Bermúdez hizo presente su molestia por la publicación en el sitio web del Poder Judicial del informe reservado de auditoría del año 2016, realizado por la Contraloría a la empresa estatal. Para referirse a las auditorías realizadas por la Contraloría Codelco entre los años 2005 y 2017, asistió el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, a la Comisión Investigadora de la Utilización de Recursos Públicos en la Cuprífera Estatal. En la ocasión, Bermúdez manifestó su molestia ante la Comisión por la divulgación en el Poder Judicial del informe reservado de auditoría número 900 de 2016, realizado por la Contraloría a la empresa estatal. El informe al que usted está haciendo referencia, que está impugnado por la empresa, fue puesto hoy día a disposición, estos días a disposición de todo el público, de todo el mundo, en la página web del Poder Judicial. Entonces a mí me parece, por lo menos, contradictorio con el discurso que se ha mantenido acá de que la actuación de la Contraloría podría afectar a la empresa, a su gestión, a su competitividad, cuando en realidad es la propia empresa la que hace público una información que tiene carácter de reservada. Ahora, si esto es delito o no, como usted pregunta, es algo que tendrá que determinar el Ministerio Público y el juez competente. Preguntado por la demanda efectuada por Codelco, en la que se acusa un cambio de criterio de la Contraloría respecto a los dictámenes anteriores, el personero señaló que las observaciones son exactamente las mismas. La verdad que esa es una acusación bastante injusta.
no solo de la empresa, sino que también de otras altas autoridades. Toda vez que si uno mira el informe del año 2005 se va a dar cuenta, desgraciadamente es reservado, y lo compara con el del 2017 se va a dar cuenta que las observaciones son prácticamente calcadas. Cambian los nombres, cambian los montos, pero las observaciones son exactamente las mismas. Por lo tanto, no hay ningún cambio de criterio y esa fue su pregunta. Tras la sesión, la diputada Paulina Núñez aseguró que iniciarán una investigación dentro de la misma comisión para ver quién es el responsable de que se publique dicho informe reservado. Nos parece gravísimo y concordamos con el Contralor luego de esta sesión en una parte pública y en otra parte secreta de que un informe que tiene un carácter reservado hoy día se conozca con todas sus letras a través de la publicación de un poder judicial. Acá hay separaciones de los poderes del Estado y por lo tanto si una investigación que emana de la propia Contraloría tiene ese carácter, lo que corresponde es respetarla. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Codelco que debe existir un interés superior del cuidado a esta empresa, no solamente en términos económicos, sino que también en términos políticos? Y hoy día con esta publicación eso se pasa a llevar. En tanto, el diputado Felipe Ward se refirió a las consideraciones del informe donde figuran asesorías pagadas por Codelco a diversas empresas. Hemos dicho durante mucho tiempo que Codelco es una caja pagadora de favores políticos. Lamentablemente está capturado por algunos partidos políticos y eso ocurre en las distintas divisiones a lo largo y ancho del país. Y que existan eventualmente asesorías verbales que no tienen ninguna justificación, ningún informe, que son absolutamente vagas, ligadas a operadores políticos, ligados a partidos políticos y eventualmente al financiamiento de campañas políticas, naturalmente que hace obligatorio que nosotros continuemos con la querella que ya está presentada y que pretende evitar justamente este tipo de malas prácticas e ilegalidades. Por su parte, el diputado Juan Luis Castro resaltó que las irregularidades al interior de Codelco se centran en la contratación de familiares cercanos en la cuprífera, las cuales, aseguró el Contralor, debían hacerse por resolución fundada, comunicando al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. El Contralor ha reafirmado en todas sus partes las denuncias respecto de eventuales prácticas irregulares que se centran en un punto, que es el contrato en Codelco a familiares. Eso es el meollo del asunto que está en juego. Sobre esa base se han entregado antecedentes de diversa naturaleza que ahondan los informes anteriores que ya se conocían, naturalmente no los podemos revelar, pero hay una queja muy profunda de lo ya señalado respecto al carácter de cómo se ha ventilado esto en tribunales por parte del querellante en la demanda que es Codelco. La instancia citará para una próxima sesión al presidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, organismo encargado de fiscalizar a la empresa estatal. Y la Comisión de Trabajo analizó las cifras de desempleo. El INE informó que los datos de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre abril-mayo-junio dan cuenta de una tasa de desocupación del 7%. El gobierno y diputados de la nueva mayoría valoraron las cifras en el contexto de una contracción económica del país, mientras que la oposición afirmó que hay un retroceso en esta materia. El comportamiento del mercado laboral en Chile nuevamente fue el foco de atención de la Comisión de Trabajo y base del análisis que realizara sobre el tema, por los datos aportados en la sesión por la directora del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Jimena Clark, y por la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss. Respecto de los datos duros, Jimena Clark informó que la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre abril-mayo-junio dio cuenta de una tasa de desocupación del 7%, una ocupación que alcanzaría al 55,4% y un margen de inactivos que bordea al 40%. La ministra Alejandra Krauss recalcó que las cifras entregadas por el INE indican que, a pesar de tener Chile una tasa de crecimiento del 1,9% en los últimos 4 años, se ha mantenido relativamente estable la tasa de desempleo. Las cifras que entrega el INE, que son tremendamente serias, vienen analizando desde el año 2010 el mercado del trabajo en forma constante, en forma relativamente similar. Nos indican que a pesar de una tasa de crecimiento, nuestro país en los últimos 4 años tiene una tasa de crecimiento promedio de un 1,9, hemos mantenido relativamente estables las tasas de desempleo. Eso
nos hacen redoblar los esfuerzos de las decisiones de políticas públicas que el gobierno de la presidenta Bachelet ha fomentado, particularmente las políticas en torno al fomento del empleo, porque entendemos que en momentos de contracción económica debemos fortalecer ciertas áreas a ciertos sectores de nuestro país, particularmente las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, y eso es lo que hemos impulsado y han dado sus frutos. El diputado Patricio Melero estimó importante que la comisión haga un seguimiento de estos indicadores y, al igual que otros representantes de su sector, su apreciación fue negativa. La verdad que hoy día queda en evidencia que ha habido un retroceso en vez de un avance. Estamos con un desempleo del 7%, comparado con los trimestres anteriores del año pasado hay un alza. El tema del trabajo por cuenta propia ha subido en un 3,4% y un porcentaje importante de ese trabajador por cuenta propia está en la calle, y se ha producido un cambio en el sentido de que ahora hay más hombres buscando trabajo por cuenta propia que lo que pasaba hace 3-4 años atrás, que eran más mujeres. Es decir, ha habido destrucción de empleo con contrato y ese hombre busca la forma de ganarse la vida. El presidente de la comisión, diputado Osvaldo Andrade, remarcó que las cifras entregadas por el INE fueron bastante concretas y en dicho plano coincidió con la ministra en sacar cuentas positivas y en la necesidad de continuar en dicha senda. El dato concreto, mi percepción, es que hemos tenido una cifra de desempleo que ha sido estable. Incluso si lo compara con gobiernos anteriores. Ha habido un aumento, por cierto, del trabajo por cuenta propia, que no es solo patrimonio de este gobierno, según las cifras del INE, incluso son más los empleos por cuenta propia que se produjeron en el gobierno anterior que en este gobierno, 200 y tantos mil versus 100 y tantos mil. Pero reconociendo que esta cosa siempre será un tema de controversia, yo creo que la economía chilena ha resistido la desaceleración desde el punto de vista del empleo y por cierto esto no debe llevarnos a la tranquilidad, sino que a seguir enfrentando esta tarea con mucho ahínco y con mucho interés. Frente a las observaciones, Jimena Clark remarcó la importancia de mostrar la tendencia de los indicadores, así como realizar un análisis tomando en cuenta los distintos factores que influyen en ellos, para sacar conclusiones efectivas. Asimismo, estimó pertinente que el instituto incorpore nuevas herramientas de medición. Nosotros hoy día en el INE lo que estamos haciendo justamente es levantar en terreno nueva información para salir hacia fin de año, cuando ya acabe el trimestre octubre, noviembre, diciembre, vamos a salir con indicadores oficiales de formalidad e informalidad. Y ahí vamos a poder detectar realmente qué proporción del trabajo cuenta propia es formal y qué proporción es informal, y lo mismo para los asalariados. Eso fue un tema de discusión. Ahora, evidentemente hay generalidades, como que un porcentaje más alto de trabajo asalariado cotiza y tiene contrato, no así el cuenta propia. Pero en términos de medición estadística es algo que nos falta y estamos trabajando en eso, y en unos meses más vamos a salir con indicadores. Finalmente, en este plano, anunció que también se incorporará una valoración del impacto de la mano de obra extranjera, aunque adelantó que cálculos preliminares apuntan a un 2,1% del total de ocupados. Y el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, detalló ante la Comisión Técnica de la Cámara cuáles han sido las medidas administrativas que se han adoptado a la luz del presunto fraude en materia de jubilaciones en las instituciones castrenses, y agregó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público con el fin de que se investigue si existe o no delito. La Comisión de Defensa de la Cámara centró su última jornada de trabajo en las cuestionadas jubilaciones al interior de las Fuerzas Armadas, tras conocerse la denuncia de un programa periodístico sobre presuntas pensiones millonarias otorgadas por Capredena a miembros de las Fuerzas Armadas y ex-CNI. Tras la intervención en la instancia legislativa, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, informó que se han adoptado medidas administrativas en algunos casos, como generar comisiones médicas que tengan un sentido claro de conformación. Le hemos informado en detalle a la Comisión de Defensa las medidas que hemos tomado, que son medidas administrativas en algunos casos, como generar comisiones médicas que tengan un sentido claro de conformación,
En segundo lugar, hemos presentado una denuncia al Ministerio Público porque es la única posibilidad que se tiene de investigar si existe o no fraude a las pensiones. Yo no puedo decir si eso es irregular o ilegal lo que se ha visto en los medios de comunicación. Por lo tanto, el Ministerio Público tendrá que investigar. Lo que sí hemos dicho es que estamos tomando medidas administrativas y vamos a tomar medidas legislativas para modificar la ley y evitar que existan situaciones que a la luz de la opinión pública no son explicables, y por lo tanto nuestro interés es que el sistema finalmente esté bien conformado y aquellas distorsiones las podamos corregir. El presidente de la comisión, Guillermo Teller, dijo que la instancia pidió investigar en profundidad, especialmente para aclarar los casos de aquellos que están condenados por violaciones a los derechos humanos. Creo que interesa en este caso es que se vea la posibilidad de que existan delitos en este caso y en relación a la mesa lo que se va a hacer es que se van a reparar varias cosas que hoy día aparecen como privilegio excesivo. Por ejemplo, que para calcular las pensiones se calculen en base también, por ejemplo, las asignaciones de zona y otras asignaciones que tienen. Entonces resulta que las pensiones son mucho más altas que los sueldos que tienen, por ejemplo, los generales en servicio activo o altos oficiales en servicio activo. Eso se ve como una deformación. El hecho de que puedan recibir 2 pensiones. Por su parte, el diputado Jorge Ulloa sostuvo que es necesario un organismo que revise las decisiones de las comisiones médicas. La decisión de la comisión médica, porque por mucha Contraloría o por muy organismo jurídico existente, no soy ni tengo competencias para discutir una cuestión médica. Y por esa razón siento que es necesario tener un órgano con una competencia a la cual pueda acudir incluso la propia institución. También, presidente, creo que es absolutamente anormal, completamente anormal, que hayan pensionados, porque aquí no hay jubilaciones, quiero ser súper claro en esto, el personal dependiente de las Fuerzas Armadas no tiene derecho a jubilación, porque la jubilación es un derecho que yo ejerzo cuando cumplo ciertos requisitos. Aquí no, aquí son sacados. Por la estructura piramidal de la institución son sacados, por lo tanto son pensionados, no jubilados. Ahora, el tema central, ¿no es cierto?, es que no es normal que tengamos pensionados que tienen ingresos lejos por muy superior a un igual en servicio activo. Eso no es normal. Y este es un tema que debe ser revisado. La investigación del programa Informe Especial analizó la existencia de pensiones de inutilidad de segunda clase que reciben quienes están impedidos de trabajar e imposibilitados de ganarse el sustento en ocupaciones privadas. Sin embargo, reveló que existen cuestionamientos a la forma en que se otorgan estas pensiones porque no se exige que las personas sean reevaluadas en su enfermedad, como se ocurre en el régimen habitual, donde hay una reevaluación del grado de invalidez a los 3 años. Y ante la Comisión de Salud, el fiscal nacional económico Felipe Irarrázaval detalló los alcances del requerimiento presentado ante el Tribunal de la Libre Competencia sobre posible colusión para fijar precios mínimos en prestaciones médicas por parte de la Asociación Gremial de Cirujanos de la región de Valparaíso. A su vez, conoció los descargos que realizaron los médicos asociados representados por su presidente Arturo Payalef. Los detalles los vemos en la nota. La Fiscalía Nacional Económica investiga la posible colusión de médicos cirujanos en Valparaíso, por lo que la Comisión de Salud decidió conocer la versión de ambas partes, con la presencia del fiscal Felipe Irarrázaval y de los profesionales asociados. La Fiscalía ingresó un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el pasado 11 de julio por fijación de precios mínimos en consultas y cirugías de los médicos afiliados a la Asociación Gremial de Cirujanos de Valparaíso. Entre los argumentos se señala que la entidad ha ejecutado un acuerdo destinado a fijar e implementar precios de venta de las prestaciones médicas de su especialidad y sus respectivas subespecialidades en el sistema de salud privada de la Quinta Región, mediante la suscripción de convenios con ISAPRES desde a lo menos el año 1985. Además, la Fiscalía Nacional Económica sostiene que se ha estado restringiendo y entorpeciendo la competencia y afectando a los pacientes que demandan dichos servicios profesionales.
Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no tramitó el recurso. Así, la Fiscalía, luego de presentar la insistencia del requerimiento, aceptó su retiro, pero seguirá investigando si existe o no colusión de precios. El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázaval, expresó que el caso no ha muerto judicialmente, que evalúan alternativas y que vuelven a la etapa investigativa. Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de Cirujanos de la Quinta Región, que tiene alrededor de 180 afiliados, es decir, el 70% de los doctores de la región, Arturo Payalef, manifestó que la fijación de precios no existe. Lo más importante y la noticia es la decisión del tribunal de no acoger el requerimiento ni su insistencia. Nuestros aranceles son referenciales, hay también colegas que tienen aranceles que están convenidos con clínicas preferenciales, hay colegas que están en FONASA, hay colegas que son libre elección, hay colegas que cobran GES, GRD, hay pacientes que licitan en los hospitales por valores similares a FONASA nivel 3, en algunos casos FONASA por nivel 1. El espectro es enormemente amplio. El diputado de C, Víctor Torres, se refirió a una de las denuncias recogidas por la Fiscalía de uno de los médicos asociados que fue expulsado de la asociación gremial. Y que en definitiva habrían, sacado o expulsado a uno de los miembros por haber construido un arancel mucho más bajo, pero no por esa razón, sino que porque este arancel más bajo era excluyente respecto de otros prestadores, por lo tanto solo él podía dar esta prestación a ese precio y el resto no, y eso también podría ser perjudicial por consecuencia también en respecto de los pacientes que estarían, imposibilitados de poder acceder entonces a dicho arancel. Por lo tanto hay una discusión que no es menor, que yo creo que es importante se pueda clarificar y que la Fiscalía Nacional Económica, que va a insistir en este recurso, también pueda dar cuenta de ello. El parlamentario PPD Marco Antonio Núñez expresó que preocupa si existe o no la colusión de precios de médicos especialistas en Valparaíso, ya que han existido condenas para médicos de otras regiones. Existen antecedentes, condenas previas a otros especialistas, y de esa perspectiva nos parece muy importante el trabajo realizado por la Comisión de Salud para recabar todo tipo de antecedentes y que la libertad de precio, la competencia, tienda a aumentar la calidad y a disminuir los precios, que es lo que corresponde en teoría a una economía de libre mercado, en unas especialidades que normalmente son en falencia, que hay poca oferta, que hay asimetría de información y que ya hay antecedentes en esta y otras regiones de colusiones que han impactado muy fuertemente los precios, particularmente en este caso de las cirugías. Mientras, la diputada independiente Carla Rubilar manifestó que el rol de la Fiscalía Nacional Económica es poderoso, no solo por desbaratar carteles de empresas o farmacias, sino para descubrir la colusión de precios entre médicos de Chillán y Punta Arenas. Por ello, el tema preocupa a la Comisión de Salud. Yo creo que eso es lo que nos correspondía a nosotros, tomar conocimiento de esta denuncia, saber en qué estaba la Fiscalía Nacional Económica, cuáles eran los argumentos de la asociación gremial y esperar obviamente que aquí las investigaciones tomen su curso y en algún momento sepamos realmente quién tenía la razón, si la Fiscalía Nacional Económica o la asociación gremial. Lo que está detrás de esto es la preocupación de la Cámara de Diputados, en particular del diputado Torres, de que los pacientes de la Quinta Región no se vean afectados por alguna acción que podría perjudicar. Controversia que continuará entre la Fiscalía Nacional Económica, que dice tener evidencia de fijación de precios, y los médicos cirujanos de la región de Valparaíso, que niegan la acusación, ya que ambos insisten en sus posturas. Y una intensa jornada en materia de comisiones está programada para este jueves 10 de agosto. Destaca la instancia de deportes que estudiará las supuestas denuncias del club Barnechea sobre delitos contra la libre competencia y la instancia investigadora de la Universidad Arcis, que va a discutir las conclusiones de su informe. Para conocer todos los detalles, establecemos un contacto con el periodista Carlos Fernández, que nos informa desde la radio de la Cámara de Diputados. Adelante, Carlos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Efectivamente nos encontramos en la plataforma multimedia, los estudios de la radio de la Cámara de Diputados de Chile, para contarles el trabajo de comisiones para la jornada de día jueves 10 de agosto del presente año. Te cuento, Guillermo, que la Comisión de Cultura tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley que declara feriado el día 20 de septiembre de cada año en la región de Coquimbo, todo esto con ocasión de la fiesta de la Pampilla. Por su parte, la instancia de deportes recibirá al ministro de Justicia, Jaime Campos, para que informe sobre diversas materias,
entre ellas principalmente relacionadas con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Por ejemplo, Guillermo, la investigación al Club Deportivo Barnechea, desarrollada por la Fiscalía Nacional Económica por eventuales vulneraciones a la norma de libre competencia y sus potenciales efectos en la relación de la Federación del Fútbol de Chile con la FIFA. Además, la Comisión de Deportes estudiará el proceso de normalización de apoyo y coordinación a los deportistas de élite, en especial respecto del atletismo, y continuará la discusión del proyecto que modifica la norma 20.019 y que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de conflictos de interés y de fomento de participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Finalmente, Guillermo, te comento que la comisión investigadora de la Universidad de Arcis se va a reunir con el objeto de comenzar a analizar las conclusiones del informe de su labor investigativa. Guillermo Navarro Silva. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, y con este informe, con este adelanto del trabajo en materia de comisiones para la jornada de este día jueves, nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de estas y otras informaciones las puede revisar a través de nuestra multiplataforma, accediendo por intermedio del www.cámara.cl. Quédese en nuestra sintonía, nosotros nos reencontramos en una próxima entrega noticiosa.